Desde hace un tiempo tenemos un grupo de estudios en la Universidad de la República, un grupo de estudios históricos sobre las derechas en Uruguay, en el que hay varios investigadores de más trayectoria, tesistas de maestría, de doctorado, y que además es parte de una conversación latinoamericana y, si se quiere, global, en la que venimos estudiando a las derechas. Las derechas son actores, algunos políticos, otros son actores sociales. Hablo en plural porque si hay algo que las caracteriza es su diversidad ideológica, su diversidad organizativa. Precisamente de eso vamos a estar hablando un poco en la charla de hoy, ¿no? De cómo estudiarlas. No siempre las preguntas desde el análisis son las mismas preguntas que desde la política, ¿no? Es una aproximación analítica a estudiar un sujeto plural, escurridizo, que muchas veces no se identifica como derecha, pero que desde el análisis los identificamos. Pueden ser partidos políticos, pero también pueden ser movimientos y organizaciones sociales. En otros momentos históricos han sido hasta bandas paramilitares. Es decir, los actores de la derecha son varios, y la idea en la charla de hoy es plantear este cruce entre historia y estudio de las derechas, ciencias sociales y estudio de las derechas, y detenernos en algo que es común en general en las derechas en todo el mundo, que es que si bien son diversas, suelen tener en común a sus adversarios, a veces enemigos más que adversarios, y se suelen manifestar en reacción, ¿no? Entonces se puede ver el siglo XX y hasta el siglo XXI como una sucesión de reacciones en las que las derechas, y en este caso me estoy refiriendo más a las élites, ¿no? A los sectores que tienen la dominación, temieron porque vieron sacudidos sus privilegios, porque temieron a la activación de sectores populares, de clases medias, de forma autónoma, ¿no? Reclamos, luchas. Entonces, bueno, vamos a estar tratando de dar un marco de cómo estudiarlas y cuáles han sido esas grandes reacciones en el siglo XX y siglo XXI de las derechas en Uruguay. Las izquierdas suelen ser mucho más doctrinarias, ¿no? Discutidoras, se presentan más como ideologías, reivindican la identidad de izquierda. Las derechas muchas veces son más pragmáticas, ¿no? No es que necesariamente se escondan, sino que no se identifican como derechas. A veces los actores que nosotros identificamos en la derecha dicen somos liberales o somos conservadores, ¿no? O incluso hay sectores hasta religiosos, ¿no? Del catolicismo que podemos ubicar en la derecha, por supuesto no todo el catolicismo. Entonces, cuando digo huidizas es porque es un sujeto que ha estado ausente en la historiografía, en la literatura, en las ciencias sociales. Hay un desnivel en todo lo que, por lo menos hasta hace algún tiempo, todo lo que se ha estudiado a la izquierda es distinto a lo que se ha estudiado a la derecha, ha estado mucho más ausente, y además los sujetos en tanto tales, los actores económicos, políticos, sociales estudiados, no siempre dicen que son de derecha. Entonces, en ese sentido decía, ¿no? Hay una asimetría. No se ha podido, no se ha querido abordar quién es y cómo actúa. Bueno, hasta hace una década, un poco más, quizás 15 años, la preocupación estaba más en estudiar a las izquierdas y en estudiar a veces como desde la institucionalidad, ¿no? El Estado, cuando el Estado había tenido comportamientos autoritarios, ¿no? Bueno, las dictaduras, ¿no? Todo lo que es la legalidad de excepción, el Estado con propensión represiva, pero desde una lógica muy institucional. No se estudiaban específicamente un partido de derecha o líderes de la derecha, o a veces divulgadores, ¿no? Divulgadores, periodistas, ámbitos que tenía la derecha, publicaciones, ¿no? Se me ocurren muchos en este momento. ¿Por qué no se lo hacía? Bueno, eso responde a muchas cuestiones. Eso responde a muchas cuestiones, al campo de las ciencias sociales, a las preocupaciones, después de las dictaduras, a la necesidad de armar memoria de las izquierdas. Las derechas salieron de manera muy camaleónica, ¿no? En el caso uruguayo no fueron derechas que se insertaron en las democracias, que fueron absorbidas por los partidos políticos, bueno, fuerzas armadas en las que no hubo revisionismo. Entonces responde a varios factores. Por un lado había otras miradas con otros marcos teóricos, desde las ciencias sociales, desde la sociedad había otras urgencias, y bueno, y este campo que en Uruguay está muy fértil, que es de estudio de las derechas, en plural, porque aparecen todas estas familias políticas, ¿no? Está muy fértil también en varias partes de América Latina. Entonces no es casual, ¿no? Que en el siglo XXI, después de los 90,
que fue una década en la que nos quisieron convencer de que era el final de las ideologías, que ya no tenía mucho sentido hablar de izquierda y derecha, porque en definitiva, bueno, había caído el referente internacional de las izquierdas, el socialismo real, y lo que había era, bueno, un triunfo de un sentido común capitalista, liberal, había mercado. En definitiva, se distinguían los actores en cuanto a cómo gestionar una democracia en clave de mercado. Mi libro es de los 60 y llega hasta el golpe de Estado, llega hasta el 73. Contá un poquito sobre tu libro breve. Pero de todas maneras tiene una preocupación por lo que estábamos conversando hace unos minutos, mirar a la sociedad uruguaya y a sectores conservadores y de la derecha que en textos anteriores no se habían mirado, por lo menos no a nivel de friso. Había algunos trabajos sobre movimientos sociales de derecha, ¿no? Como el caso de la JUP, y algunos trabajos sobre la violencia paramilitar, pero este libro mira a la sociedad uruguaya desde un ángulo que no es el que estamos tan acostumbrados, que es la derecha social, política, económica. Entonces hay sectores populares en el libro, hay mucho de anticomunismo civil, de grupos de padres y de vecinos que se decían demócratas entre el 68 y el 73 y que luchaban contra los gremios de izquierda en los liceos, que ocupaban liceos, que pedían la destitución de profesores. Hay mucho de sindicalistas que estaban por fuera de la CNT, que estaban bajo el paraguas del sindicalismo libre de Estados Unidos. Hay mucho de conservadurismo moral y social. El libro mira cómo muchos sectores de la sociedad uruguaya vieron con terror los cambios que se estaban dando en la juventud, en la familia, en las relaciones entre varones y mujeres, los cambios entre padres e hijos, ¿no? El cambio de roles en las jerarquías de género, generacionales. Entonces el libro tiene una mirada desde abajo. O sea, porque yo estoy convencida de que los autoritarismos, cuando vienen las dictaduras, cuando viene el golpe y las sociedades transitan por esos periodos, bueno, para que la sociedad lo tolere, tiene que haber habido también un sentido común que se introyectó en relación a que hay un otro que hay que erradicar, ¿no? Que es definitivamente nocivo para el colectivo social. No es un otro que piensa diferente y con el cual tenemos que convivir, sino que es un otro que es un enemigo y que hay que erradicar. Y el libro, que va entre el 68 y el 73 y que mira aspectos de la cultura, la política y la sociedad, muestra aspectos que no son solo las medidas prontas de seguridad, la suspensión de garantías individuales, el estado de guerra interna, no. Mira qué estaba pasando desde abajo. Entonces en ese sentido sí se engancha con lo de lo popular. ¿Cómo está estructurado y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Uy, es un libro que me llevó mucho tiempo, es una especie de secuela de lo que fue mi libro La trama autoritaria, que se publicó en 2014, que miraba el periodo mal llamado de los colegiados blancos, ¿no? El 58 al 66. Digo mal llamado porque eso se focaliza en los gobiernos, pero ese periodo sobre el que también teníamos poco, ¿no? Veníamos de los 50, que tenían unas características muy particulares, ¿no? Muy mitificados, tampoco muy estudiados, pero bueno, con una economía dirigista, gobierno colegiado pero con mayoría colorada, mayor negociación. Y pasábamos a veces en el relato al pachequismo, ¿no? Una crisis política, 68 en adelante, crisis política, crisis económica. Y la trama autoritaria mostró aquel periodo que era como un paréntesis en donde se gestó mucho antes del 68. Este libro es una segunda parte, si se quiere, ¿no? Porque llega el golpe. Me llevó mucho tiempo, es el resultado, yo diría 10 años, es el resultado también del trabajo del grupo que yo coordino, que es este grupo de estudios históricos sobre las derechas en Uruguay, lo coordino junto a Gerardo Caetano, es el resultado además previo de proyectos de investigación colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque es un libro que tiene mucha documentación. Y tener mucha documentación supone que hubo mucho trabajo de relevamiento, de búsqueda, de sistematización. Hay mucha prensa, pero también hay muchos documentos del gobierno de Estados Unidos y hay documentos de la inteligencia policial y militar que me permiten ver aspectos del acontecer que no eran los que se estaban conociendo públicamente.